Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. ¿Cómo está la iglesia del Señor hoy en este día? ¿Cuántos podían sentir poder de Dios, hermanos? Es maravilloso sentir el Espíritu Santo de Dios. Sabemos de que la presencia de Dios es algo maravilloso. Que aquellos que están afuera en el mundo no saben qué maravilloso es esa presencia. Y si solo podían sentir esa presencia por 10 segundos o 30 segundos, hermanos, estoy seguro que esa presencia les enamoraba a los que estaban afuera. Y jamás querrán tal vez salir de esa presencia, hermanos. Porque cuando yo estoy en esa presencia maravillosa del Señor, siento el abrazo del Señor, jamás me quiero salir de su presencia. ¿Cuántos se sienten así, hermanos? Vamos a todos juntos, hermanos, ir a la palabra de Dios, que hoy el Señor nos ha dado una palabra que edificará a su iglesia. Sabemos de que cada palabra que el Señor nos da, le habla primero al predicador y luego después a su iglesia. Amén. Vamos todos juntos, hermanos, al libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 al 24, hermanos. El libro de Gálatas está atrás del libro de 2 Corintios. Vamos a leer el primer capítulo y cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén. Gálatas 1, 11 a 24, hermano, ¿lo tenemos? Puedo sentir poder de Dios aquí en este lugar, hermanos. Que sea el Espíritu Santo de Dios usando mis labios hoy para edificar la iglesia de Cristo. Amén. Versículos 11 a 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: amén. Amén. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo el bien, revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Amén, hermanos, oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, hoy levanto mi mano, Señor, delante de tu presencia y te doy gracias, Padre, por darme esta oportunidad a predicar tu palabra santa, Padre Santo, a tu iglesia. Pido, Señor, que me bendigas, Padre Santo, con sabiduría
del Espíritu Santo. Bendice a esta iglesia, Padre Santo, con esta palabra, Señor. Edifica a los corazones y a los espíritus, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos, Padre, que esta palabra viene del cielo, Señor, y que sea tu perfecta voluntad siéndose cumplida hoy en este día, Padre Santo. Pido que toques a los corazones, Padre Santo, que cada corazón en este lugar esté abierto para recibir la palabra que tú has enviado a tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo me quito de este lugar y pido que tu Espíritu Santo esté aquí a mi lado, Padre, predicando la palabra del Señor en esta noche, Padre Santo. Amén, hermanos. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de la vida del apóstol Pablo. Sabemos, hermanos, de que apóstol Pablo empezó persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Y pues si no sabía eso, hermanos, tal vez tienen que leer su Biblia más. Y sabemos de que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Sabemos de que él tenía celos por las cosas de Dios, pero por los celos para las tradiciones de Dios, porque él todavía no conocía a Jesucristo como Salvador. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, pero estaba persiguiendo a Jesucristo. Cada vez que una persona nos persigue a nosotros, hermanos, está persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sufrimos por causa de Cristo, hermanos, es una bendición grande, porque grande es nuestra corona en el cielo, hermanos. Sabemos de que Pablo, hermanos, era un hombre de furia, tal vez como mi papá antes, de furia, pero ahora somos hijos transformados en Cristo Jesús. Amén. Y sabemos, hermanos, de que el apóstol Pablo en el camino para Damasco tenía un plan, hermanos, para ir a perseguir la iglesia de Cristo, los que pertenecían a la fe en ese lugar. Pero, hermanos, en ese momento Pablo tenía un plan, pero Dios tenía otro, hermanos. Tenía otro plan. Y ese mismo día que él estaba en el camino para Damasco, el Señor Jesucristo vino del cielo como una luz y llegó a donde estaba Pablo. Y le dijo, ¿por qué lo perseguía? Pablo dijo, ¿quién eres? Y dijo, soy yo, Jesucristo, a quien tú persigas. Y lo dejó ciego. En el camino para Damasco, Pablo estaba ciego el resto del camino. Tal vez cuando estaba ciego estaba meditando su cabeza diciendo, ¿a poco es verdad que es de Jesucristo que andan predicando si era el Hijo de Dios? Y todo ese camino, tal vez meditando en lo que él estaba haciendo, tenía que reconocer y humillarse delante de Dios, diciéndose, ahora Dios, yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesucristo mismo apareció delante de mí y me dejó ciego. Se tenía que humillar delante de Dios. Y sabemos la historia, hermanos, que ya luego después el Señor mandó a un siervo para hablarle a Pablo, y sabemos que este siervo no quería ir porque él conocía lo que Pablo estaba haciendo.
Pero el Señor dijo, instrumento mío es para predicar mi palabra a los gentiles, hermanos. Le damos gracias a Dios hoy en este día que levantó a un hombre, para predicarle a los gentiles, hermanos. Porque por la ayuda de Dios, por medio del poder dentro de nuestro apóstol Pablo, la palabra de Dios ahora reina en nuestros corazones hoy, hermanos. Porque cada uno de nosotros aquí somos gentiles, hermanos. Ninguno nos pertenecíamos a la casa de Israel. Sabemos, hermanos, de que Pablo perseguía a la iglesia de Cristo y él era el causa de la muerte de nuestro hermano Esteban, hermanos. Sabemos de que Esteban fue, digamos, a dormir por un rato, porque no está muerto, hermanos. Su cuerpo está durmiendo, pero su alma, su espíritu está con nuestro Señor Jesucristo. Y lo sabemos porque Jesucristo, al lado del Padre, lo recibió. Y qué gozo podía sentir ese hermano Esteban, hermanos. Qué gozo es ver al Señor recibirte. Es maravilloso ver eso, hermanos. Sabemos de que a la iglesia de Jesucristo tenían temor de Pablo, porque sabíanlo, porque él estaba dedicado a destruir a la iglesia de Dios. Él estaba dedicado para destruir a los seguidores, encarcelarlos. Pero sabemos de que cuando Dios tiene un grande propósito, Él va a hacer todo lo posible para cumplirlo, hermanos. No importa lo que el mundo dice de ti, hermanos. No importa lo que el hermano o la hermana dice de ti. Lo que importa es el plan de Dios para tu vida, hermanos. Sabemos de que, hermanos, aquí dice en este versículo lo que apenas leímos. Dice el versículo 23 que, bueno, empezamos del 22, que dice: pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Hoy quiero hablar sobre el tema, hermanos: mi testimonio glorificará al Dios de los cielos. Amén. Sabemos, hermanos, de que el Pablo de antes era otro hombre. Sabemos de que solo la iglesia de Cristo conocía el Pablo anterior. Conocían sobre las cosas que él hacía antes. Pero cuando ellos vieron que estaba predicando la palabra de Dios, cuando estaba declarando la fe de Cristo, ellos mismos se quedaron asombrados, diciendo: ¿a poco no es este el hombre que quería destruir a la iglesia de Cristo? ¿A poco no es este el hombre que era el causa de la muerte de nuestro hermano Esteban? Y viendo de que él ya estaba predicando la fe de Cristo, por causa de su testimonio, hermanos, empezaron a glorificar a Dios. Tal vez estaban glorificándole al Señor y pensaban: si el Señor de señores que reina en los cielos puede levantar a este perseguidor de la iglesia de Cristo, Él puede transformar a mi familia, los que todavía no están en los caminos. Sabemos, hermanos, de que la iglesia de Cristo se estaba creciendo en número, hermanos, pero algunos todavía no pertenecían a la fe de Jesús. Pero sabemos de que por la causa del testimonio de Pablo glorificaban a Dios.
Y hoy en este día, hermanos, Dios quiere decirle a la iglesia: por causa del testimonio tuyo, alcanzaré a más personas que están sufriendo allá afuera. Por causa de tu testimonio, voy a levantar predicadores como Pablo. Voy a levantar apóstoles. Voy a levantar evangelistas, profetas, pastores. Por causa del testimonio de mi iglesia, muchos se han guardado para mí. Y por causa de su testimonio, yo les envío allá afuera para predicarle a los que están perdidos. Si nosotros queremos crecer el número, hermanos, como la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que actuar como la iglesia primitiva, unánimes, hermanos, unidos en oración unos por otros. Tenemos que luchar en la guerra, hermanos, no rendirnos tan fácil, hermanos, porque la iglesia de Cristo le estaban persiguiendo, encarcelándolos, matándolos, llevándolos a los leones, hermanos. Y nosotros que estamos aquí bien bañaditos, que estamos aquí, hermanos, en un lugar donde no nos están persiguiendo, no nos están persiguiendo las leyes todavía. Aquí tenemos la bendición de Dios para predicar su palabra, evangelizar, para movernos como la iglesia primitiva. No nos están echando a los leones, hermanos. Todavía, tal vez allá afuera hay gente que lo están encarcelando, pero yo todavía, a mí no me han metido a un lugar con leones. ¿A poco a ustedes, hermanos? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué a la iglesia de Cristo hoy le falta el evangelismo, hermanos? Muchas veces, hermanos, sí le hablamos tal vez a los familiares, a algunos amigos del trabajo, pero tenemos que predicar allá afuera en la calle, como la iglesia primitiva lo estaba haciendo. ¿Por qué crees, hermano, que la iglesia primitiva estaba moviéndose con gran poder? Estaba moviéndose con gran poder y estaba recibiendo gran número, hermanos. Porque acuérdense, hermanos, que el día de Pentecostés, hermanos, descendió el Espíritu Santo sobre sus apóstoles. Empezaron a hablar lenguas, empezaron a ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Y en ese día, ¿cuántos, pastor? 3,000 fueron salvos, pastor. 120, no, pero ese día, en el mensaje de Pedro, 3,000 fueron salvos, hermanos. Qué poder de Dios. Porque sabemos de que la palabra de Dios viene a nosotros, pero lo tenemos que compartir con los perdidos, hermanos. ¿Cómo el perdido va a ser salvo si no hay nadie que lo predique? Amén. No todos estamos dichosos, hermanos, como Pablo, que Jesucristo vino del cielo como luz y se presentó delante de él. Vamos al libro de Romanos 10. Vamos a leer el versículo 9 a 15. Y dice así, hermanos. Bueno, empezamos desde el 8. Romanos 10, 8 y adelante dice así: ¿qué afirma entonces la palabra? Está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él
no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues Él mismo, Señor, es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos los invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si no ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Otras versiones dicen: qué hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo, hermanos, los que están perdidos allá afuera van a creer? ¿Cómo van a oír si no vamos afuera? ¿Cómo nosotros vamos a predicar si no nos envían? Jesucristo dice hoy: los envío. Conocen mi palabra. Ustedes tienen testimonio. Cada uno en este lugar tiene un testimonio para alcanzar a los perdidos. Pero a veces cuando el Señor nos quiere mandar a predicar allá afuera, nos da temor. Tal vez a poco a algunos de nosotros nos da vergüenza. Si nos da vergüenza, no puede ser así, hermanos, porque la palabra de Dios es poder para salvación. No tenemos que tener vergüenza de Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque si nos vergonzamos de Él, Él se va a avergonzar delante de los ángeles y delante del Padre. Cuando nosotros estamos delante de su trono, Él se va a avergonzar de nosotros, hermanos. No nos podemos avergonzar de Jesucristo, porque antes yo era un callejero, antes yo era uno que le gustaba caminar en las calles, practicar las cosas malvadas del Señor, no del Señor, sino de Satanás. Antes yo era parte de las tinieblas. Antes yo era un endemoniado, hermanos. Pero ahora, hoy, tengo el Espíritu Santo de Dios que reina en mi corazón. Ahora, hoy, soy limpio por la sangre de Cristo, porque Él es fiel para perdonar a cada persona que se humilla delante de Él y pide perdón de sus pecados y se arrepiente de todo corazón, hermanos. Hay personas allá afuera, hermanos, cada día se están perdiendo más y más y más almas, hermanos. Pero no es tiempo de dormir, hermanos. Es tiempo de levantarse como iglesia para buscar a esa alma perdida, hermanos. ¿A poco nosotros nos estamos conformando con nuestra salvación? Si nos estamos conformando, hermanos, el Señor nos tiene que sacudir un poco, hermanos, para sacarnos de esa conformidad. No podemos andar conformes con nuestra salvación, porque eso no es amor al prójimo, hermanos. Amor al prójimo es evangelizarle al drogadicto, al borrachito, a la bruja, a la satanista, a cada persona que está sufriendo allá afuera. Eso es el amor al prójimo. Muchas veces hablamos del amor al prójimo, hermanos, y el Señor demanda que nos amemos de unos a otros. Pero el amor al prójimo no es solo Dios le bendiga, hermano, te amo en el nombre de Jesús. No, el amor al prójimo es predicarle al que está ciegado por el enemigo. El amor al prójimo es orar por los perdidos que están ciegados por el enemigo. ¿Quién reina en este mundo, hermanos? Sabemos de que el príncipe de este mundo reina y ha ciegado a muchas personas. Y nosotros antes éramos parte de ese mundo ciegados. ¿Cuántos éramos ciegos por el enemigo?
no nos tenemos que conformar con nuestra salvación, hermanos, solo porque ahora ya sabemos la verdad. Que no nos quedamos con esta verdad solo en nuestras vidas. Tenemos que compartir la verdad con las personas que están perdidos, hermanos. Sabemos que hay que predicar la palabra de Dios. Tal vez tenemos temor a veces porque no sabemos qué decir, pero no tenemos que tener temor, hermanos, porque es el Espíritu Santo de Dios que habla por medio de nosotros. Si nosotros queremos llenar esta iglesia, hay que trabajar, hermanos, porque muchos, sabemos que muchos de nosotros queremos este lugar lleno, pero si no trabajamos para Dios, ¿cómo se va a llenar? Dios hace su parte, hermanos. Dios hace su parte, pero la iglesia de Cristo tiene que hacer su parte también. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. La cabeza hace su parte, ¿verdad? La cabeza manda a mi brazo a levantarse, manda pensamientos de mi cabeza a mi pie a levantarse. Amén. Y la cabeza es Cristo. La cabeza me está mandando a hacer esto, ¿verdad? Pero si luego la mano no lo quiere hacer, no lo hace. Pero la cabeza, porque tiene poder, porque la cabeza demanda que se tiene que levantar esta mano así, la mano lo tiene que hacer. Así es la iglesia de Cristo. Si pertenecemos al cuerpo de Dios, al cuerpo de Jesucristo, Cristo la cabeza, si Cristo dice, haz esto, hazlo, porque Dios siempre te va a mandar a hacer algo bueno. Aunque se escucha como locura, hermanos, si el Señor tal vez un día te dice, ves a ese que está en la silla de ruedas, vete a orar por él. Pero tal vez decir, Señor, es que yo nunca he hecho eso. Es que yo no sé si se levantará, Señor. Yo no puedo, Señor. Yo sé que tú no puedes, pero yo sí puedo. Bendito sea Dios. Si yo digo, vete allá a esa persona de silla de ruedas, predíquele mi palabra y ora por él para que se levante de esa silla, hazlo, porque es mi espíritu que lo va a sanar. Tú solo eres instrumento mío. Pero a veces los instrumentos, aunque el Señor los quiere tocar, no se dejan tocar. Aunque muchas veces el Señor quiere usarnos, no nos dejamos usar por el Señor. Pero hay que obedecer a Cristo, porque a Cristo le agrada la obediencia, hermanos. Que ya no nosotros le vamos a decir, Señor, es que este día me toca alabar, es que, Señor, ando muy cansado, es que, Señor, si yo voy afuera ya solo, estoy solo, no hay otro hermano que me quiera acompañar. ¿Para qué nos preocupamos si el otro hermano no quiere acompañarnos? El que va con nosotros es Cristo Jesús. Que el Señor obre con ese hermano, porque si no va afuera a evangelizar a las almas perdidas, ¿dónde está el amor de Cristo por las almas? Porque alguien nos evangelizó a nosotros, amén. Cuando nosotros estábamos allá afuera en la calle, yo me recuerdo una vez, yo tenía mis 14, 15 años, y yo salí de la casa música acá en Highsville, y yo salí de la puerta y allí una mujer morena, vestida elegantemente, me empezó a hablar, quería anotar mi número de teléfono, pero era el Señor usándola a ella. Ella allí no vio a este niño joven, no me va a querer dar el número de teléfono. Este niño joven no me va a escuchar. Ella no dijo eso. Ella dijo, no, este joven, yo sé que le pertenece a Cristo. Este joven, yo sé que tiene plan con Dios.
8 años después, estoy aquí delante de ustedes, hermanos. Porque cuando Cristo tiene plan y propósito, Él va a hacer todo posible para alcanzarte. ¿Cuántos de nosotros, si estábamos durmiendo, nos vamos a despertar, hermanos? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Y no solo por la iglesia que estamos aquí dentro, sino por la iglesia perdida que está allá afuera también. Hay muchas personas también que andan como el hijo pródigo, hermanos, que se perdieron. Nosotros necesitamos salir allá afuera. Hace mucho tiempo atrás, el Señor le dio, creo que un sueño a mi tío Julio, que el Señor iba a tener cultos en las calles y que muchas personas nos quedaron viendo. Creo que era usted, ¿verdad, tío? El Señor nos ha mostrado qué quiere hacer con esta iglesia. El Señor nos ha mostrado el plan que Él tiene con esta iglesia. Él nos ha dado revelación. Pero para que se cumpla la revelación, tenemos que despertarnos. Nosotros mismos tenemos que pararnos firmes para que se cumpla la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, para salir? Y no digan amén si no están dispuestos, hermanos. Tienen que decir amén, porque no están diciendo amén por mí, lo están diciendo amén porque está parado aquí en este lugar. Tenemos que predicar las buenas nuevas, hermanos. ¿Y qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo le quitó las llaves a la muerte y que Él ha resucitado en el tercer día. Muchas veces, hermanos, tal vez tenemos temor por las pruebas que nos vamos a enfrentar si salamos allá afuera, porque allá afuera, hermanos, es un mundo de oscuridad, es un mundo donde el enemigo se va a levantar contra nosotros, porque Él no le agrada cuando nosotros le quitamos uno de sus pescados, hermanos, porque nosotros tenemos que ir a pescar y traerlos aquí a este lugar. Allá afuera los pescados se quedan como pescados fritos, hermanos, porque se van a quemar el infierno si no se arrepienten. Pero aquí tenemos que pescar, hermanos, por las almas perdidas. Hace un rato danzando el Señor me hablaba en mi espíritu, hermanos. Me estaba dejando saber como si salemos juntos, hermanos, como iglesia, y tenemos esos cultos en la calle, esos cultos que Él quiere en la calle, y nos empezamos nosotros a ser ministrados por el Señor, danzando en el Espíritu. Sabemos de que el Señor le ha dado revelación a mi Padre, de que cuando danzamos aquí en este lugar, estos paredes temblan, ¿verdad, Pa? Temblando como si fuera un terremoto, porque aquí está el poder de Dios. Ahora imagínense si la iglesia de Cristo, unánimes, empezamos a salir juntos y tener esos cultos de afuera, y el hermano Gilberto, que en ese gran poder de Dios que le ha dado, empieza a conocer, y quiero más poder, y quiero más poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Vamos, iglesia. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Vamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Allí en ese lugar, como se derrama la presencia aquí, se va a tener que derramar en las calles. Y por causa de ese poder, los que están perdidos, como en el día de Pentecostés, van a ver curiosamente, y la presencia de Dios los va a atraer, y allí mismo se van a tener que arrepentir.
allí mismo la gente va a ser liberados de demonios. Allí mismo la gente van a ser sanados y van a creer en el Hijo amado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Termino con esto, hermanos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Si anunciamos las buenas nuevas de Cristo, hermosos son nuestros pies, hermanos. No importa si mi pata aquí yo lo veo feo, pero si yo predico la palabra de Dios allá afuera, Cristo dice: qué hermosos pies tienes, mi siervo. Amén, hermanos. Tenemos este año luchar por las almas perdidas, hermanos. Porque cuántos se llenaron de alegría, que cuánto ese tiempo ya no cabíamos casi aquí en este lugar. Cuántos se llenaron de alegría, hermanos. Y cuántos se llenaron tal vez de tristeza cuando estos sillas lo vieron casi vacíos, hermanos. Yo sé que a mí me dio tristeza, hermanos, pero yo prefiero estar en la alegría de Cristo, peleando por las almas allá afuera y ver estas sillas llenas, hermanos, que viendo estas sillas vacías. Pero sabemos de que el Señor va a hacer el propósito y Él va a llamar a aquellos que deben ser salvos por medio de nuestro testimonio. Porque cuando vamos allá afuera, hermanos, les tenemos que dar testimonio. Si hay un joven, yo lo decía: joven, yo era callejero, a mí me gustaba fumar la marihuana, pero ahora soy libre en Cristo Jesús. Yo antes, el Señor me reveló que si yo no cambiara mis caminos, yo iba a andar en la calle muerto por balazos. Mira mi vida ahora. 8 años después estoy sirviendo a Jesucristo y ahora es tu turno. Dios te bendiga, hermano.